Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los dramas, las pasiones y los momentos más impactantes de nuestras series favoritas. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un momento que ha dejado a muchos de ustedes al borde de sus asientos, un instante cargado de tensión y de emociones encontradas, cuando Kerem le dice a Ande fuera de la Casa Rosa. Sí, han oído bien. Este evento no es solo una escena más, es un punto de inflexión que merece un análisis profundo. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque estamos trayendo contenido fresco y emocionante cada semana para ustedes. Ahora, antes de empezar con todo el drama y el análisis, quiero que se pongan cómodos, preparen su bebida favorita y se preparen para un viaje al corazón de esta tensa confrontación. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cuáles son las ramificaciones? ¿Cómo afecta esto a la relación entre Kerem y Ande, y a todo el entramado de la Casa Rosa? Vamos a desglosar cada detalle, a sentir la atmósfera de ese momento y a entender las motivaciones detrás de cada mirada, de cada palabra. Empecemos por el contexto. La Casa Rosa, como sabemos, es un hervidero de secretos, de pasiones ocultas, de alianzas frágiles y de enemistades profundas. En medio de este torbellino, las relaciones entre Kerem y Ande han sido, cuanto menos, complicadas. Han navegado por aguas turbulentas, llenas de malentendidos, de atracciones innegables y a veces, de un odio que parece quemar. Y es precisamente en este caldo de cultivo donde se produce la explosión. Recordemos la escena. Imaginen el escenario, la Casa Rosa con su aura de lujo, pero también de intriga, con sus muros que han sido testigos de incontables secretos. La tensión es palpable. Kerem, normalmente un hombre de acción, de decisiones firmes, parece vacilar. Y Ande, con su habitual mezcla de audacia y vulnerabilidad, lo encara. Las palabras de Kerem, ese simple pero devastador, fuera de la Casa Rosa, no son pronunciadas a la ligera. Son el resultado de una acumulación de frustraciones, de decepciones, quizás de un darse cuenta doloroso. ¿Qué lleva a Kerem a decir algo tan drástico? Creo que podemos explorar varias capas. Por un lado, está la cuestión del poder y el control. La Casa Rosa es un símbolo de estatus, de influencia, y también de una vida que, para muchos, es un campo de batalla. Kerem, al decirle a Ande que se fuera, podría estar intentando recuperar el control de una situación que siente que se le escapa, o que la presencia de Ande en ese espacio particular está generando un caos que él no puede, o no quiere, manejar. Quizás percibe que Ande está manipulando las cosas desde dentro, o que sus acciones están poniendo en peligro algo que él considera valioso, ya sea su propia posición, o la de otros dentro de la estructura de la Casa Rosa. Otra posibilidad es que sea una reacción puramente emocional, nacida de la frustración de no poder tener a Ande de la manera que él desea, o de la imposibilidad de una relación sana y honesta entre ellos dentro de ese entorno. El hecho de que la Casa Rosa sea un lugar de apariencias, de juegos de poder, podría ser un obstáculo insuperable para una conexión genuina. Tal vez Kerem se da cuenta de que para que él o Ande puedan encontrar la paz, o una forma de vida más auténtica, deben distanciarse de ese nido de intrigas. Es un acto de desesperación, quizás, un intento de romper el ciclo. Y luego está la interpretación de Ande. Para ella, esas palabras deben haber sido un golpe devastador. Ande, a pesar de sus complejas motivaciones y a veces de sus acciones cuestionables, tiene una necesidad profunda de pertenencia, de un lugar donde sentirse segura y valorada. La Casa Rosa, para bien o para mal, se ha convertido en su territorio, o al menos en un lugar donde lucha por encontrar su espacio. Que Kerem, una figura tan importante en su vida, le diga que se vaya, es una negación de esa búsqueda, un rechazo de su presencia. Podríamos analizar la posible intención de Kerem de proteger a Ande. Tal vez él ve la Casa Rosa como un lugar peligroso para ella, un lugar donde está expuesta a fuerzas que pueden hacerle daño, ya sean otros habitantes, las presiones externas, o incluso las consecuencias de sus propias decisiones. Al expulsarla, ¿está Kerem intentando salvarla de algo peor? Es una perspectiva interesante aunque dolorosa. Sin embargo, la forma en que lo dice, el tono, la frialdad o la rabia que pueda haber implícito, nos hace dudar si la protección es la única motivación. Otro punto crucial a considerar es la dinámica de poder que existe entre ellos. ¿Está Kerem utilizando su autoridad, su influencia o su posición para ejercer control sobre Ande?
El título mismo, Kerem le dice a Ande fuera de la Casa Rosa, sugiere un acto de imposición de autoridad. Y en un contexto como el de la Casa Rosa, donde el poder es una moneda de cambio constante, esto adquiere una dimensión aún mayor. Está Kerem afirmando su dominio, demostrando que tiene la última palabra, o que puede dictar quién entra y quién sale de su esfera de influencia. La Casa Rosa, en sí misma, es un personaje más en esta historia. Es un microcosmos de la sociedad, de las ambiciones, de las debilidades humanas. La presencia de Ande en ese espacio, y la reacción de Kerem ante ella, nos habla mucho sobre las reglas no escritas que rigen ese mundo. ¿Qué representa Ande para Kerem dentro de la Casa Rosa? ¿Es una amenaza, un obstáculo, un recuerdo, o quizás una tentación que él intenta reprimir? Pensemos en las repercusiones inmediatas. ¿Cómo reacciona Ande en ese momento? ¿Hay lágrimas, ira, desafío, o un silencio resignado? La respuesta de Ande es fundamental para entender la profundidad del impacto de las palabras de Kerem. Si Ande se va sin más, quizás se trate de una rendición momentánea, una señal de que las palabras de Kerem han herido profundamente. Si por el contrario responde con desafío, entonces la confrontación se intensifica y nos prepara para un futuro lleno de más conflictos. Y más allá de ese instante, ¿qué significa este evento para el futuro de su relación? ¿Es este el fin de cualquier posibilidad de reconciliación, o es el catalizador que los obligará a reexaminar sus sentimientos, a confrontar sus verdaderos deseos, lejos de las presiones de la Casa Rosa? A veces, los momentos más dolorosos son los que nos fuerzan a crecer y a buscar un camino diferente. También es importante recordar que las narrativas de las series a menudo juegan con la ambigüedad. Lo que parece una decisión clara por parte de Kerem, podría tener motivaciones más complejas y ocultas. Podríamos estar interpretando la escena desde una perspectiva limitada, sin conocer todas las variables en juego. Tal vez Kerem tiene un plan mayor, o está actuando bajo coacción, o su acción esconde un acto de amor mal entendido. Consideremos también la posibilidad de que Kerem esté probando a Ande. Al darle una orden tan tajante, ¿está intentando ver si Ande es capaz de desafiarlo, de demostrar su fuerza y su independencia? Si Ande obedece sin cuestionar, podría ser una señal para Kerem de que ella es sumisa, o que sus sentimientos por él son débiles. Si por el contrario se enfrenta a él, podría despertar en él una admiración o un deseo renovado. La Casa Rosa en sí misma, como concepto, puede simbolizar más que un simple edificio. Puede representar un estilo de vida, un entorno social, un estatus, o incluso una ilusión. Cuando Kerem le pide a Ande que se vaya de la Casa Rosa, no solo le está pidiendo que abandone un lugar físico, sino que también renuncie a todo lo que ese lugar representa. Es una exigencia de cambio radical. ¿Y qué pasa con los demás personajes que rodean a Kerem y Ande? ¿Cómo perciben ellos esta situación? ¿Hay quienes apoyan la decisión de Kerem y quienes critican su dureza? La reacción del entorno puede añadir capas de complejidad a la interpretación de este momento, mostrando las diferentes facetas de la personalidad de Kerem y Ande y las lealtades divididas que existen en la Casa Rosa. Pensemos en la posibilidad de que este sea un momento de catarsis para Kerem. Quizás él ha estado reprimiendo sus verdaderos sentimientos, y la presión de la situación lo ha llevado a un punto de quiebre. Las palabras fuera de la Casa Rosa podrían ser su forma de liberarse de una carga emocional, de un conflicto interno que lo estaba consumiendo. En el otro lado, la reacción de Ande ante esta orden es crucial. Si ella se quiebra, si se siente completamente abandonada y humillada, esto podría llevarla a tomar decisiones drásticas en el futuro. Podría buscar venganza o podría buscar un nuevo propósito, lejos de la influencia de Kerem. Si ella muestra fortaleza y se va con dignidad, esto podría ganarle el respeto de Kerem, e incluso cambiar la dinámica entre ellos para siempre. Es importante recordar que en la narrativa de las series, los momentos de crisis suelen ser puntos de inflexión. Este evento, por muy doloroso que sea, podría ser el impulso que Kerem y Ande necesitan para crecer, para entenderse mejor a sí mismos y a sus verdaderos deseos. Quizás al estar lejos de la Casa Rosa, lejos de las presiones y las apariencias, puedan finalmente tener una conversación honesta y sincera. La Casa Rosa, como escenario, es un lugar de espejos, donde las apariencias engañan y las verdades se ocultan. Al expulsar a Ande, Kerem podría estar intentando escapar de esos espejos, de la falsedad que rodea a ese mundo. Podría estar buscando una realidad más pura, una conexión más auténtica, aunque el camino para llegar a ella sea doloroso.
La escena donde Kerem le dice a Ande fuera de la Casa Rosa es un momento de profunda significación, un hito en su compleja relación. Hemos explorado las posibles motivaciones de Kerem desde el control y la frustración hasta la protección e incluso un acto de desesperación. Hemos considerado el impacto en Ande, su necesidad de pertenencia y la posible devastación que estas palabras le causan. Y hemos reflexionado sobre la influencia de la Casa Rosa como un símbolo y un campo de batalla. En resumen, este momento encapsula la tensión, la complejidad y la pasión que definen a Kerem y Ande. Las palabras de Kerem no son solo una orden, son una declaración, un punto de inflexión que redefine su relación y, potencialmente, su lugar dentro del intrincado mundo de la Casa Rosa. Es un evento que nos invita a reflexionar sobre el poder, el amor, la ambición y las difíciles decisiones que a menudo debemos tomar para encontrar nuestro verdadero camino. Y hasta aquí llegamos con el análisis de este impactante momento. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la complejidad de Kerem y Ande. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas motivaciones de Kerem? ¿Cómo creen que Ande va a reaccionar en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de más análisis, curiosidades y momentos memorables de sus series favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.